año y el día de hoy vamos a continuar con los estrabismos primarios. Vamos a hablar de exotropias, principalmente la intermitente y la constante. Bueno, aquí es el contenido de lo que vamos a hablar de toda la presentación. Y a manera de generalidades de las exotropias, pues sabemos que son una desviación ocular divergente, es decir, que la desviación es una desviación ocular horizontal en la que el eje visual se va a desviar hacia afuera. Pertenecen al grupo 1 de estrabismos en los que no hay una lesión orgánica ocular ni alteraciones en las ducciones. Se presentan como el 21% de todos los estrabismos y puede ser intermitente o constante. Las exotropias, el inicio puede ser temprano, ya sea en la infancia o congénito, tardío, postraumático, sensorial o consecutivo a alguna cirugía de estrabismo. Y la clave para un buen pronóstico pues, es identificar el tipo de exotropia, su frecuencia, el ángulo de desviación que presente y la capacidad de control por parte del paciente de la fusión. Recording in progress. Entonces, la exotropia intermitente, ahora sí ya abocándonos más en el tema, es el tercero en frecuencia según el Romero Apis. El primero son las endotropias acomodativas, el segundo la parcialmente acomodativa y el tercero la exotropia intermitente. Usualmente tiene lugar habitualmente en el primer o tercer año de vida, aunque hay ciertos autores que mencionan que puede ser en menores de un año. El rango habitual que presenta de desviación va de 25 a 40 dioptrías prismáticas. Menores a 10 a 20 dioptrías prismáticas usualmente pueden pasar desapercibidas y mayores a 50 no significa que no se puedan presentar, pero son muy poco frecuentes. También tienen una refracción muy similar a las personas que no tienen personas que no pertenecen a la población estrábica. Usualmente tienen una esfera chiquita de más 0.75 y un cilindro que va de menos 0.25 a menos 50. Y como podemos ver aquí en este video, estamos viendo que es una oclusión monocular y se ve un movimiento que va de afuera hacia adentro en el ojito que está ocluyendo. Y pues para saber bien cuál es, si presenta la desviación, pues hay que hacer el pantalleo alternante. Este solamente es monocular. Ahora, hay varios tipos de exotropias intermitentes. Se divide en cuanto a sus variedades, se puede dividir en verdadera y en falsa. Ambas son muy similares. Tienen una desviación divergente que se presenta de manera espontánea. Se provoca prácticamente siempre con una oclusión o desoclusión alterna. Y lo que las va a diferenciar es que las exotropias intermitentes verdaderas no presentan alteraciones sensoriales binoculares y la falsa sí tiene alteraciones sensoriales binoculares. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora, en cuanto a la etiología, pues hay un montón de teorías de la etiología de esta patología. La teoría de Bielchowski dice que al disminuir la visión en un ojo por alguna alteración anatómica, este ojo se va a su posición de reposo, es decir, una exotropia. La teoría de Jampolsky dice que, él señaló que si existe alguna anisomiopía o algún anisoastigmatismo, puede presentarse una exodesviación. La teoría de Weiss dio a conocer que las alteraciones faciales podían propiciar la exodesviación. Y de hecho hay otros autores que mencionan que esta patología pues es multifactorial y se debe tanto a factores mecánicos como anatómicos. Y de hecho hay algunos que postulan que hay un centro anatómico regulador de la inervación del sexto par craneal y que sea un aumento de la actividad eléctrica en ese núcleo, pues se presentan alteraciones de los rectos laterales. En cuanto a los patrones o clasificación, Duane en 1896 lo dividió en tres patrones. En exceso de divergencia, esto quiere decir que hay más exodesviación de lejos que de cerca,
más fácil que el paciente desvía el ojo más hacia afuera cuando mira de lejos que cuando mira de cerca. También lo clasificó como una insuficiencia de la convergencia, que se origina mayor exodesviación de cerca que de lejos, o sea, el paciente desvía más de cerca los ojos que cuando ve que el paciente desvía más de cerca los ojos que de lejos porque pues le cuesta más trabajo hacer ese movimiento de convergencia. Y el básico, que es una desviación similar, tanto de cerca como de lejos. En la imagen que vemos aquí, lo describían como que en la imagen A, aquí, de manera espontánea, pues el ojito derecho estaba desviado, ¿no? Que nada más así de un momento a otro, el paciente ya fijaba, recuperaba otra vez la convergencia fusional, el ojo derecho volvía a fijar, y que al ocluir vemos otra vez de aquí que el ojito derecho se sigue desviando y al quitar el oclusor otra vez vuelve a fijar, porque recupera la convergencia fusional. Ahora la presentación, pues de base se presenta como una exodesviación originada ya sea por la teoría que queramos tomar, que es compensada la mayor parte del tiempo por la fusión, y pues esto nos genera una ortoposición, ¿no? Que va estando pues alternando. Ahora hay diferentes factores que nos hacen perder esta convergencia fusional, como la fatiga, la distracción, la luz intensa, y estos factores, al perder la convergencia fusional, el ojito que no está viendo genera una supresión. Esto es importante y vamos a hablar de ello más a rato. De hecho, hay algunos pacientes que presentan como un signo de guiño, lo mencionan así, o que cierran un ojito cuando hay mucha luz, o se tallan cuando hay una luz intensa. Y esto hace hincapié pues la teoría de Pulfrich, que dice que cuando hay una reducción de la iluminación de la imagen en un ojo con relación a la del otro, hay significativas distorsiones en el espacio visual subjetivo, y esto causa que haya una supresión del ojo y por tanto una exodesviación, para que los pacientes entonces cierran el ojito para que no presenten como las molestias que les está causando. Hay otros pacientes que pueden presentar astenopia, diplopia ocasional, parpadeo. De hecho, muchas veces el parpadeo hace que recuperen otra vez la convergencia fusional, y dependiendo de qué tanto o qué tan grande sea la supresión que tienen, es lo rápido o lento que van a volver a recuperar la ortotropia. En el video aquí estamos viendo que es un pantalleo alterno, donde vamos a evaluar la desviación a través del oclusor. Vemos que cada que está ocluyendo el ojito, vemos aquí, pues otra vez, que aquí el ojito está desviado, y cuando quita el oclusor, el ojito hace un movimiento hacia adentro para recuperar otra vez la ortoposición. Y lo mismo pasa cuando ocluye el otro. Ahora existen también diferentes variantes, porque presentan diferencias en la distancia. Dependiendo, bueno, es que existe diferencia del grado de desviación tanto de cerca como de lejos. En los primeros 5 años, usualmente, la desviación de lejos es mayor y se manifiesta como una exotropia intermitente. Y la desviación de cerca es menor y se podrá manifestar como una exoforia nada más. Tiene que haber una diferencia entre estos dos de al menos 10 dioptrías prismáticas para considerarlo significativo. Por ejemplo, un niño a los 2 años presenta 40 dioptrías prismáticas de exotropia intermitente de lejos y presenta 10 de cerca. Entonces esto pues ya, la diferencia ya es significativa, ya podríamos hablar que presenta mayor desviación de lejos que de cerca. Pero usualmente después de los 5 años la desviación llega a un punto en el que la desviación de cerca aumenta e iguala a la desviación de lejos. Entonces puede que ya sea 30 de lejos y 30 de cerca. Sin embargo, hay casos en los que siguen presentando mayor desviación de lejos que de cerca después de los 5 años, y esto se denomina exceso de divergencia, según Duane,
y casos donde la desviación es mayor de cerca que de lejos, o sea al revés, y se le denomina insuficiencia de la convergencia. El exceso de divergencia lo vamos a abordar un poquito más porque puede dividirse en tres, y para saber cuál es el tipo pues hay que hacer diferentes como pruebas diagnósticas para poder clasificarlo como tal. El exceso de divergencia puede ser por un exceso de convergencia acomodativa por un CA sobre A alta, que como pues ya nos explicó Julie lo que es o cómo sacar un CA sobre A. Entonces el paciente, al acomodar 3 dioptrías de visión cercana a 1/3 de metro, arrastra cierta cantidad de convergencia acomodativa. Entonces esto hace que disminuya la convergencia. Entonces nosotros, ¿cómo lo vamos a evaluar? Poniéndole un lente esférico de +3 para que de cierta forma, entre comillas, bloqueemos o eliminemos el componente acomodativo y la desviación de cerca aumente. Entonces se va a acercar un poco, va a tratar de igualar las dioptrías prismáticas de lejos y de cerca. Si las iguala, o sea, si realmente cambia nuestras dioptrías, podríamos hablar que es un exceso de convergencia. Sin embargo, si no hay modificaciones en esto, vamos a pasar al siguiente paso. Y vamos a catalogarlo como una intensa convergencia fusional de cerca. ¿Qué quiere decir esto? De manera normal, la convergencia fusional todos sabemos que es mayor de cerca que de lejos. Pero en un paciente que tiene una exotropia intermitente, esta función puede estar más marcada y se puede enmascarar en parte por la desviación de esta distancia. Entonces, ¿cómo la vamos a desenmascarar, entre comillas? Poniéndole un parche por 1 hora. Hay otros autores que dicen que nada más con 30 o 45 minutos podemos desenmascarar este efecto. Rompemos la fusión y al momento en el que desocluimos el ojito que está tapado, vamos a evaluar otra vez la cantidad de dioptrías que tiene, y si hay un cambio es esta. Si no hay un cambio y permanecen igual de lejos y de cerca, entonces vamos a decir que es un exceso de convergencia fusional, es por descarte, y se considera el verdadero exceso de divergencia. Ahora, acompañado a todas estas alteraciones motoras, pues claro que va a generar alteraciones sensoriales. Ya sabemos que se dividen en monoculares y en binoculares, y las monoculares vamos a empezar a hablar de la ambliopía. La ambliopía en estos pacientes con exotropia intermitente está casi nula, casi no presentan ambliopía. ¿Por qué? Porque tienen momentos de ortoposición, y esto genera que durante el desarrollo pues generen o sea, que su fobia sea el centro y que realmente no tenga ninguna alteración visual. En cuanto a las alteraciones sensoriales binoculares, vamos a hablar primero de la supresión, la cual se presenta en el 100% de los pacientes, y la supresión evita la diplopia en estos pacientes, pero si la desviación se presenta de manera tardía, va a provocar diplopia, es decir, en el adulto, por ejemplo, va a provocar diplopia. Ahora, aunque las exotropias intermitentes de ángulo pequeño no presentan supresión, estas sí van a tener una correspondencia retiniana anómala, pero pues son las de ángulo pequeño, son de 10 a 15 dioptrías prismáticas más o menos. Ahora, ¿qué hay con respecto a la correspondencia retiniana anómala? Usualmente es normal en estos pacientes. Las exotropias intermitentes tienen, pero bueno, depende de cuál estemos hablando, porque la correspondencia retiniana en la exotropia intermitente verdadera es normal, pero en la falsa es donde hay estas alteraciones. Entonces sí pueden llegar a presentar cierta correspondencia retiniana anómala. También incluso ambliopía. Pero pues es muy poca, porque son de las alteraciones que pueden llegar a presentar, porque realmente tienen pues sí varios momentos de ortotropia, y eso pues los ayuda en cierto punto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la correspondencia retiniana anómala? Pues existen varias pruebas que se pueden utilizar: la prueba de diplopia con filtro rojo, el test macular de visoscopio o sinoptóforo, las posimágenes de Bielchowski y demás.
vamos a hablar un poquito sobre la prueba de diplopia con filtro rojo. Esta consiste en ponerle una luz roja enfrente al paciente, un filtro rojo en el ojo derecho. Ajustamos también su graduación y todo depende de dónde refiera el punto, cuántos puntos vea y de qué color los vea, nos va a orientar al tipo de patología que presenta. Si vemos luces, ya de entrada sabemos que no hay fusión porque solamente debería de haber uno y como un rojito, rosita medio tenue. Si veo puntos, pues ya sabemos, entonces no está fusionando. ¿Y por qué? Esto es lo que nos hablaba Dani en las primeras clases de la diplopia fisiológica. En situaciones normales, la diplopia fisiológica de cerca debe de ser cruzada y de lejos debe ser homónima o directa. Y en estos pacientes es justo al revés. La diplopia de cerca se vuelve homónima o directa y la de lejos se vuelve cruzada por estimular las diferentes partes de la retina. El test máculo-macular con el visuscopio o con el sinoptóforo. El sinoptóforo es este que está aquí. Lo puse como brevario cultural porque la verdad creo que ya no se hace. Pero, no sé ni siquiera si exista, no sé, Dani lo haya visto alguna vez. Pero... No me ha tocado verlo, pero sí lo comentaban los maestros que cuando eran las escuelas pasadas que usaban mucho el sensomonismo en Sudamérica, sí lo seguía en fondo y creo que algunas escuelas de Alemania, por lo que comentaba el doctor Silapatzi, estabólogo, pero ya no se usa, es justo para hacer esta prueba y también para hacer como terapia sensorial. Pero está discutido que funciona o no, la verdad. Uh-huh. Sí, justo, porque la verdad está como muy subjetivo. O sea, consiste en ponerle imágenes centradas en la mácula y dependiendo del paciente diga si están superpuestas, si están separadas o parcialmente separadas o cómo las ve el paciente, pues es lo que nos va a ayudar a evaluar la correspondencia retiniana anómala. Y de hecho esta estrellita la tienen los oftalmoscopios directos. Entonces, pues se trata de, con el oftalmoscopio directo, pues enfocar en la mácula y decirle que vea la luz. Si lo vemos de que en la fóvea, pues está bien, y evaluamos el otro ojo. Y si no está en la fóvea, pues entonces ya diríamos que es una correspondencia retiniana anómala. Pero la verdad siento que está súper subjetivo. Así que por eso solo lo puse de historia. Ahora, de las alteraciones sensoriales binoculares otra vez, ahora vamos a pasar a la estereopsis. La estereopsis pues se puede evaluar en diferentes formas. Todos conocemos el test de Titmus, el famoso de la mosca, pero bueno, el test de Titmus está conformado por 3 estereogramas. Le vamos a poner al paciente sus lentes o sus gafas de polarizadas y entonces le vamos a pedir primero que vea, que trate como de agarrar la mosca. Cada parte del test está conformado por diferentes, o nos evalúa diferentes grados segundos de arco. El test de la mosca es el que evalúa más segundos de arco. No me acuerdo cuánto será, como 1000 o algo así, no recuerdo muy bien el número, pero es un número muy alto y nos da una estereopsis moderada a alta. Y el siguiente de Titmus son estos rombitos. Son 9 rombitos, cada rombito tiene un círculo, 4 círculos adentro, y esos círculos hay algunos que están elevados y entonces se trata de decirle al paciente cuál de los círculos es el que está elevado, que nos lo señale, y van como de 40 a 400 segundos de arco. Y el otro es un test de animales. Son estas 3 filas y en cada fila hay un animalito que está más elevado y el paciente nos tiene que decir cuál es el que está más elevado. Y también está el test de Randot, que también utiliza estas gafas polarizadas y consiste en 3 etapas. La primera etapa son varios cuadros
y hay como formas geométricas ocultas. Y entonces el paciente tiene que decir qué forma está en ese cuadro o si no hay ninguna forma. Y conforme van pasando los cuadritos, obviamente pues está más difícil o evalúa una estereopsis más fina. En la etapa 2 de este mismo van a ser varios circulitos y esos circulitos también igual uno está en relieve y tenemos que decir cuál está. Y la tercera etapa es igual con animalitos. También tenemos el test de Lang, que se hace mucho en niños, se divide en Lang 1 y Lang 2. El Lang 1, en este test es importante destacar que no se utiliza ningún tipo de gafas. Entonces el niño solamente nos tiene que decir cuáles son las figuras que está viendo, están como con cierta elevación. Evalúa como de 500 a 1200 segundos de arco y evalúa una estereopsis más fina, menor a 500. Entonces, pues bueno, estos nos pueden ayudar para ver las alteraciones de la estereopsis, que repitiendo en una exotropia intermitente verdadera no va a haber ninguna alteración, pero en la falsa sí va a haber alteración. Ahora, todas las alteraciones, como vimos desde las endotropias, las alteraciones horizontales se relacionan con alteraciones verticales, no siempre, pero puede llegar a relacionarse. Las primeras, pues, es la hiperfunción de oblicuos. Vamos a hablar primero de hiperfunción de oblicuos superiores de manera muy, muy superficial, porque la siguiente clase es de ese tema. Las alteraciones de oblicuos inferiores es el síndrome en B, se presenta en un 27% de los pacientes que tienen este tipo de exotropias. Y los músculos antagonistas, es decir, los oblicuos superiores, se presentan normal. Y existe algo que se llama pseudo B y se da cuando el paciente en posición primaria compensada está en ortotropia, ¿no? Pero al momento en el que ve hacia arriba, abre y entonces parece que está originando un síndrome en B. Pero la realidad es que más bien estaba en una exotropia intermitente compensada y pasó a una descompensada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos hacia arriba hay menor fusión que cuando estamos viendo hacia adelante o cuando estamos viendo hacia abajo. Hay menor convergencia fusional. Entonces, pues nada más fue que se descompensó y es un pseudo B, pero no es realmente un síndrome B. Ahora, de los oblicuos superiores está el síndrome en A y se presenta en un 5% de los pacientes y es igual. Los músculos antagonistas, o sea, los oblicuos inferiores, se encuentran normales y sin alteraciones. Este dato es importante. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que justo nos dijo Dani en la clase pasada, lo del cambalache, que si nosotros operamos los oblicuos superiores, ahora agarren una función los otros músculos. Y lo mismo en el síndrome en B. Entonces, por eso, estos dos síndromes no se operan los oblicuos a menos que la hiperfunción sea de un +3 o un +4, ahí sí se puede operar. Ahora, en cuanto a la hiperfunción de inferiores y superiores, que es el síndrome en X, es asimétrico, usualmente bilateral, y puede haber predominio de los oblicuos inferiores sobre los superiores o al revés. Y la corrección, no se operan los 4 músculos, sino más bien se opera la desviación horizontal, o sea, los rectos, y esto va a hacer que disminuya o desaparezca la hiperfunción de los oblicuos. Ahora, el tratamiento ya como tal de la desviación horizontal, pues lo primero es óptico, ¿no? Si tenemos una ametropía existente, pues la vamos a tratar. Pero si nuestro paciente es hipermétrope, no le vamos a poner la esfera porque esto va a relajar la acomodación, entonces solamente le vamos a poner el cilindro. Existe algo que se llaman lentes hipercorrectores, es decir, lentes negativos, que van a hacer que nuestro paciente se relaje la acomodación y nuestro paciente acomode más y esto disminuya la desviación. Ahora, de los lentes prismáticos, se ponen prismas pues como base punta adentro, base afuera y pues ya, ¿no? Nos pueden ayudar a disminuir la desviación y pues el tratamiento quirúrgico. Aquí la toxina no la puse porque pues el libro de Romero Apis dice que en este tipo de estrabismo normalmente no se utiliza este tratamiento, entonces ni la puse. El tratamiento quirúrgico pues se hace cuando la desviación es mayor a 20 dioptrías prismáticas, cuando ya se vuelve significativa. Ahora,
ya sabemos que hay alteraciones de las dioptrías de lejos y de cerca, cuando sean más de lejos o más de cerca, o al revés. Entonces lo vamos a dividir de esa forma. Mismas dioptrías de lejos y de cerca, vamos a dividirlo en 3 grupos. Si tiene de 20 a 25, vamos a hacer la cirugía de 2 músculos, o sea, una R más R para exo. Si tenemos de 30 a 40, vamos a hacer una cirugía de 3 músculos. Vamos a retroinsertar los rectos laterales y la resección o plegamiento de los rectos mediales. Y si tenemos una exodesviación de más de 45 grados, entonces vamos a hacer una cirugía de 4 músculos, vamos a hacer una retro de ambos rectos laterales y una resección o plegamiento de ambos rectos mediales. De hecho, la doctora Montaño siempre nos decía que ella prefería el plegamiento sobre la resección porque pues le parecía más seguro, y además si le quedaba cierto grado de endotropia o se pasaba por mucho, pues todavía le podía quedar esa magnitud para poder corregir esa desviación o esa sobrecorrección más bien. Ahora, el tratamiento quirúrgico, cuando las dioptrías de lejos son mayores que las de cerca, si tiene de 20 a 35, vamos a tocar solo 2 músculos y hacemos una R más R, hacemos una retroinserción ecuatorial de ambos rectos, o sea, los rectos se van al ecuador. Y si tiene más de 40 dioptrías prismáticas, igual vamos a tocar 2 músculos, pero vamos a hacer la inserción detrás del ecuador de ambos rectos laterales. Bueno, eso fue exotropia intermitente. Vamos a pasar a la exotropia constante. La exotropia constante pues es una desviación divergente que está presente todo el tiempo y sin momentos de ortotropia. La etiopatogenia es la misma. Alteraciones de la inervación, aumento del tejido elástico, aumento de divergencia de la órbita, las mismas teorías que les mencioné anteriormente, y se presenta en el 6% de los estrabismos. Aquí en este video vamos a ver que al principio en esta oclusión monocular el ojito pues ya está desviado hacia afuera, ¿no? Y quita el oclusor y vuelve a fijar y se desvía el otro. Entonces vuelve a colocar el oclusor, se desvía, hace la oclusión alterna e igual, va alternando y va fijando el que está desocluido. La exotropia constante inicia desde el nacimiento, los primeros meses de vida, es permanente, constante y no se va a modificar esta desviación, siempre van a ser las mismas dioptrías prismáticas de cerca y de lejos. Existen algunos casos en adultos que la desviación empiezan como una exotropia intermitente y la desviación se va formando o se va convirtiendo a constante, o se va haciendo constante. Pero mencionaban que con un ciclopégico suave, como una tropicamida o así, podrían mejorar el control de esa desviación. Y la mayoría de los pacientes también tienen una refracción semejante a la población no estrábica, una hipermetropía chiquita, y algunos pacientes pueden presentar anisometropía, incluso cuando esta anisometropía no es tan grande, o sea que tiene una dioptría, puede propiciar que la exodesviación monocular esté constante y provoque ambliopía estrábica. Y el rango vital de desviación de dioptrías prismáticas que tienen estos pacientes va entre las 30 a las 60, lo frecuente es de 45. Y aquí en este video vemos que el niño, pues de entrada, el ojito derecho pues ya está desviado, ¿no? Ocluye el ojito izquierdo y el ojo recupera, se vuelve recupera la desviación. Y una vez que le quita la oclusión, el otro ojito nos damos cuenta que hace el alternante, nos damos cuenta que el otro ojito está desviándose. Entonces esta parte solamente nos dice de que ya después de operado, pues el ojito ya es capaz el cerebro ya es capaz como de mantener esa fusión y que queda un poquito de exotropia residual, pero pues realmente la cirugía, pues en este tipo de pacientes la cirugía es más que nada estética, porque lo funcional no lo van a poder recuperar tanto porque la exotropia se presenta desde los primeros meses. Entonces cuando se está empezando a desarrollar la retina, pues ya no se desarrolla la retina y genera mucha correspondencia retiniana anómala y pues ya hay una supresión muy intensa.
Entonces, las alteraciones sensoriales monoculares, como les digo, o sea, se inicia muy temprana la desviación, se origina una detención del desarrollo de la agudeza visual y entonces la fobia ya no es el centro de la visión y casi todos los pacientes tienen una desviación, una fijación excéntrica bueno, no casi todos, en un 33%. Y bueno, la ambliopía está presente en el 41% de los casos. Las alteraciones sensoriales binoculares, la supresión, pues como les explicaba, está presente en todos los pacientes por una detención del desarrollo de visión binocular. Es muy difícil que los pacientes vuelvan a recuperar esta visión y tienen una supresión muy intensa. La correspondencia retiniana anómala obviamente va a acompañar a la supresión interna y es muy común en este tipo de exotropias. Como las exotropias intermitentes, esta también tiene alteraciones en los oblicuos, alteraciones verticales, igual, inferiores, síndrome en B, superiores, síndrome en A. Inferiores se presenta en un 24% y suele ser asimétrica, igual, los antagonistas están normales y presenta el mismo riesgo durante la cirugía si los tocamos. Y superiores, síndrome en A se presenta en un 17%, igual con los antagonistas normales. Los inferiores y superiores con el síndrome en X es asimétrico, igual puede tener predominio de los oblicuos inferiores sobre los superiores o viceversa y se presenta solamente en un 8% de los pacientes. El tratamiento pues tiene que ir enfocado a varias alteraciones que van teniendo los pacientes. Por ejemplo, alteraciones sensoriales, la ambliopía, pues ya sabemos que es muy frecuente, que casi todos los pacientes lo tienen y porque tienen una fijación excéntrica. Entonces, pues lo más importante es el tratamiento oportuno del parche, o sea, ocluir con el ojito fijador. Ya sabemos, un parche que sea de 2 horas más o menos al día, ocluimos el ojo bueno y lo ponemos a hacer actividades de cerca, que el parche, esté en contacto directo con la piel del paciente. Y supresión. La supresión, pues la verdad es que como es muy difícil que estos pacientes vuelvan a tener binocularidad, es muy difícil, pues esto básicamente no se va a poder tratar. La desviación horizontal se puede corregir con varias cosas. El óptico, pues como siempre, ¿no? Esas alteraciones visuales que tengan o defectos de refracción que tengan, pues los vamos a corregir. Prismático, la verdad es que no tiene mucha utilidad. La toxina botulínica tampoco es una indicación para estos tipos de pacientes y lo que se les puede hacer es una cirugía. Ahorita vamos a hablar más adelante de esto. Y las alteraciones verticales, obviamente hiperfunción de oblicuo solamente la vamos a tratar cuando sea una hiperfunción significativa de +3 o +4 por el riesgo de Camarachi. El tratamiento quirúrgico, ya sabemos, tiene las mismas dioptrías de lejos y las mismas de cerca. Entonces, si tiene de 20 a 40, vamos a hacer una R+R. Y si tiene de 45 a 60, vamos a tocar 3 músculos, retroinsectamos ambos rectos laterales y hacemos una resección o plegamiento de los rectos mediales. Y si tenemos una desviación de más de 70, entonces haríamos una cirugía de 4 músculos, una retro de ambos rectos laterales y una resección o plegamiento de ambos rectos mediales. Esto es en diferentes ojos, no es en el mismo. Porque yo decía, no puede ser en el mismo ojo, pero sí, ya, después aclaré esto. Y ya. Muy bien preparado y todo estaba perfecto, muy entendible. Entonces, aquí a lo mejor algunos puntos a enfatizar. Por ejemplo, si se fijan en las pseudotropias, lo óptico tiende más a ser hacia lo positivo, porque vamos a relajar la acomodación para que estos se vuelvan como hacia enfrente. Pero cuando estamos hablando de exotropias, como ahorita lo mencionó muy bien Jackie, en cuestión de óptico es mejor los lentes negativos, o sea que nos conviene que nuestro paciente sea miope. Si no lo es miope, entonces lo que pueden hacer ustedes, como bien lo mencionó Jackie, es que le pongan solamente el cilindro, porque recuerden que el cilindro en México siempre es negativo. Y aquí la intención va a ser más como que nosotros relajemos la acomodación sin robarle tanta cuestión de visión. Entonces podemos intentar jugar ahí con el prisma y a lo mejor su prisma es de 1, ponerle 1 a ver qué tanto qué tanto pierde de visión y empezar a hacer que
esto pueda como mantener más la acomodación y una convergencia por el reflejo sinkinético. Casi siempre los pacientes con exotropia intermitente se empiezan a descompensar y se tienden a ser constantes. La exotropia normalmente en la bibliografía van a ver que algunos, como el doctor Romero Api, lo maneja como un espectro de exotropia hacia los que todavía son intermitentes, a las que ya son constantes. Pero hay otra clasificación que también menciona, por ejemplo, la esteforiatropia, que esto es mucho cuando de lejos es más, bueno, se presenta como una desviación constante y de cerca se presenta más como una foria. A eso se le conoce como el término de esteforiatropia, pero ahí es la discusión de si es un intermitente con una constante y que se empieza a poner. Entonces, lo que sí mencionan es que es como un espectro que se pueden ir descompensando y van a empezar a requerir el manejo quirúrgico. Entre más oportunidad tú le des de que se vaya desarrollando y evitemos la cirugía, pues vamos a darle la oportunidad de que pues vaya teniendo como el desarrollo visual lo más normal posible. Si ya la desviación es más de 20 dioptrías, ya la intención aquí es como conseguir una fusión, así como estéticamente pues tengan ya unos ojos alineados. La cuestión quirúrgica sí se puede hacer, como menciona Jackie, que sea un R más R, o sea, una retro del recto lateral, que es para que pierda la fuerza, y un reforzamiento del recto medial para que lo sale hacia adentro. Pero hay quienes también deciden hacer una retro de ambos rectos laterales con la intención de que pierdan la fuerza los laterales y también se metan hacia adentro. Aquí va a ser muy dinámico. Esto es una tabla que funciona muy bien hacia a cuántos músculos vas a usar. Y sí coincido con la doctora Montaño en que el plegamiento es mejor que la recepción. El plegamiento, la ventaja que tú tienes es que no vas a cortar un pedazo del músculo como es la recepción. Entonces, si algo pasa o la cirugía sale mal o la hipercorregiste, tú puedes deshacer el plegamiento y entonces puedes regresar lo que robaste con el reforzamiento en los mediales. Y el Colegio Mexicano de Estrabismo antes tendía más a la reinserción debido a que podías corregirla o volverla a regresar si te equivocabas o se pasaba de más, pero actualmente empieza la escuela a que se haga más un reforzamiento con plegamiento, porque antes no se intentaba porque pues la resección cortaba músculo, pero con el plegamiento no, y entonces ahorita tienden mucho a empezar a discutir que en vez de hacer retros, prefieren hacer plegamientos de los rectos mediales. Y aquí va a ser cuestión de cada uno, la técnica que más maneje. La otra cuestión también es que estos pacientes, como tienen una memoria y por la aparente posición de las órbitas, tienden a volverse a descompensar en unos años. Entonces, sí le tenemos que decir a la mamá o al paciente que es probable que vaya a requerir 2 a 3 cirugías y que con el tiempo incluso vaya a ver que vuelve la exodesviación. Entonces, solamente que ellos consideren esta parte y que si es necesario, pues se pueden hacer retoques o otras cirugías. Y pues creo que es todo. A lo mejor nada más aprovechar el tiempo con el repaso. Esto es prácticamente como los estrabismos primarios, si se fijan, así lo dividí yo, porque los estrabismos primarios no tienen alguna parálisis o alguna innervación aberrante o alguna alteración de la órbita como tal, sino que es propiamente el músculo más las cuestiones teóricas del trastorno del sistema nervioso central, pero son prácticamente estos tres los más frecuentes que se van a tocar: la endotropia congénita, la endotropia acomodativa, que puede ser parcial o total, y la exotropia. Y entonces estas tres forman parte de los estrabismos primarios, que son como los más importantes. Igual aquí ya van a ver que hay una discusión de si las exotropias intermitentes principalmente son como las que tienen más frecuencia que las endotropias congénitas, pero realmente va a ser como mucha cuestión de discusión entre ellos. Ustedes pueden mencionar que es la endotropia congénita o la exotropia y nunca se van a poner de acuerdo entre ellos. Y
nada más como agregar algo que la doctora Moguel menciona actualmente, es que la exotropia intermitente se relaciona mucho con esquizofrenia. Entonces es como un dato nada más que de pronto se puede considerar para pacientes que pueden tener pues este factor de riesgo hacia la esquizofrenia o familiares que ya presentan esquizofrenia. Y no sé si hay alguna duda o algún otro comentario. Yo algo que olvidé decir era que para evaluar la convergencia de los pacientes, pues a veces era un poquito difícil porque pues están chiquitos y nos daba un tip el libro de que utilizáramos como a juguetes pequeñitos, que los observáramos mientras estuvieran jugando y estos juguetes como que tuvieran muchas como características visuales atractivas para el niño y que lo estuviéramos evaluando de esa forma, o sea, mientras él estuviera jugando, porque a veces los papás llegan y nos dicen que el ojo se les desvía, pero cuando llega con nosotros, pues está en ortotropia y a veces pues no siempre se hace la prueba esta como del parche y así. Entonces, que como que no dejábamos pasar a un lado lo que los papás nos decían de que el niño desvía un ojo y sobre todo que pues viéramos, ¿no? Porque pues las características o lo que nos rompe esta convergencia acomodativa pues es la distracción o el sueño. Entonces que pues distrajéramos a los niños como para que los pudiéramos evaluar de una manera más completa. De hecho, me acordé también ahorita que mencionas algo de los papás, cuando mencionan ellos que lo desvían, sí hay que creerles, pero también considerar el tiempo que se desvía en lo que están despiertos los niños. Hay una clasificación que se llama Micastle, en el cual toma en consideración unas preguntas para saber si el paciente la mayor parte del tiempo está en desviación en noxotropia intermitente para considerarlo quirúrgico. Si la mayor parte del tiempo está en ortoposición, todavía no es como un candidato a cirugía. Ahí más bien hay que mandarle los lentes a tolerancia con el factor negativo. Y entonces en algún momento si le dices al papá, ¿sabe qué? Si le creo puede que en este momento esté concentrado y no detecto esta cuestión de la exodesviación. Pero si usted me dice que de las 10 horas que está despierto el pequeño, solamente una juntando todo el periodo es que se desvía, pues no es candidato a operar. Mejor le mandamos lentes y vamos haciendo la revisión y si en el tiempo se descompensa, pues ya consideraríamos una cirugía. Pero es esta clasificación de Nutrafil, se las paso ahorita. Y también me acordé que existen como algunos ejercicios de convergencia. Por ejemplo, está la cuerda de Brock, que no se ha demostrado tampoco, pero les encanta mucho a los papás como que tú les mandes algún ejercicio en casa. Entonces, si tienes un paciente con exotropia intermitente, le puedes mandar esta terapia de cuerda de Brock, que es literal como una cuerda con pelotitas a distintas distancias. Entonces, al paciente se supone que lo que tiene que estar haciendo es mirar la pelotita de diferente color para forzar más la convergencia y como ejercitar el recto medial. Pero no se ha demostrado como una real pues, ganancia, pero les encanta a los papás que les mandes algo. Entonces, pues sí sería bueno también ahí de pronto, si necesitan alguna terapia o algo, pues le pones al cuerda de Brock y necesitan 3 meses o 4 o 6 meses para considerar nuevamente candidato a cirugía y lo vas viendo hasta que de pronto se descompensa en el tiempo y en la cantidad de biopsias y ya le propones una cirugía. Pero sí, muy bien, te felicito. Con esto yo creo que ya cerramos las primarias. Y le mencionaba que yo creo que en la siguiente sesión me gustaría que alguna de tres nos apoyara con desviaciones, sí, porque es un tema un poco complejo y yo creo que con los alfabéticos y con la monocular puede ser para alguien, para el R2, y en la desviación es para un R3, otras. Pero lo podemos pegar en cualquier otra clase de R3, Dani, o en la que sigue. Pues si se puede de una vez en la que sigue para que no nos atrasemos más, que sean como, bueno, si ven que es mucho, lo podemos dividir, pero si se puede todo en conjunto, que sea como que alguien que prepare los 2 primeros temas y luego ya la desviación es que.
O sea, el tema, o sea, se da normal, un R2, nada más el de Skew lo da alguien, o sea, un R3, ¿no? En una Sí. sesión diferente. Ok, Sí, porfa. vale. O igual si el R2 se la quiere aventar con el SKU, y pues también lo respeto. Y pues avienten el SKU también. Si quieren. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Me parece que no, pues por el día de hoy es lo que vamos a ver. Y pues muchas felicidades a los ponentes Recording in de progress. endotropia y exotropia y a todas las primarias. Y nos vemos entonces el martes, si no me equivoco. Gracias, feliz fin. Gracias, Ani. Gracias.